99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Javier Milei, presidente de Argentina, está cumpliendo su promesa de aplicar la motosierra a la economía del país, asolada por la crisis. En su discurso de toma de posición, Milei dijo a la nación: no hay alternativa al shock. Días después disolvió la mitad de los ministerios del país y aplicó una devaluación del peso del 50%. Pero en medio de recortes masivos de gasto, los precios siguen subiendo. La tasa de inflación anual de Argentina ha alcanzado un máximo en 3 décadas del 254%. Milei atribuye la mala situación económica a años de mala gestión y ha advertido a sus compatriotas que esperen lo peor antes de que se noten sus logros. Aunque muchos apoyan sus medidas, hay claros signos de desconexión. Su gobierno sufrió la huelga general más temprana de la historia, cediendo las calles a las masas de manifestantes. Más alarmante aún para Milei, su ley ómnibus de gran alcance, que abarca desde la política económica hasta la privatización de entidades estatales, aún no es aprobada por un Congreso Nacional dividido, en el que no tiene mayoría. Dentro de este contexto, ¿qué planes tiene Javier Milei para el arte y la cultura? ¿Cómo atravesará la motosierra a la industria cultural? ¿Y cómo se verá implementada su doctrina del shock en estos rubros? Paula Vázquez es escritora, librera y gestora cultural. Paula, antes de entrar en temas, me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia personal cómo se siente el ambiente entre las instituciones culturales, es decir, entre los artistas, los libreros, los editores y demás en Argentina, desde la entrada de Javier Milei. Bueno, un poco como lo siente la gran mayoría de la población. Estamos desde diciembre sufriendo día a día golpes desde las noticias que avanzan, de las medidas de gobierno que toma todos los días el gobierno comandado por Javier Milei, y es un poco esta sensación de estar un poco confundidos, un poco perdidos, un poco golpeados, que hace que sea difícil a veces organizar una resistencia por sector, ¿no? La cultura además sufre un poco el prejuicio frente a situaciones económicas tan complicadas como la que está viviendo la Argentina, de si es posible, si es legítimo incluso reclamar por ejemplo, la continuidad de los fondos de fomento para el cine, para la literatura, para las artes visuales, para el teatro, etcétera, cuando 1 de cada 2 niños argentinos es pobre, cuando crece la indigencia a ritmos tremendos, cuando los salarios han tenido la mayor pérdida del poder adquisitivo en más de 2 décadas. Por un lado eso, ¿no? Estamos todos un poco sufriendo los efectos de esta estrategia que es ni más ni menos que el de la doctrina del shock, ¿no? Avanzar lo más rápido posible con reformas a grandes escalas en todos los campos, que es casi un reseteo a nivel institucional, pero no solo a nivel institucional, sino a nivel esencial de lo que es la Argentina, de lo que es el proyecto de la Argentina, de lo que es nuestra patria. De hecho, el gobierno de Milei, cuando habla de la Constitución, se refiere estrictamente a la Constitución de 1853, es decir, la primera Constitución, y abandona y descarta y empuja a los márgenes las reformas posteriores, ¿no? Las reformas del Estado de Bienestar de mitad del siglo XX, la reforma del año 94, que incluyó los derechos de tercera generación, los derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces, por eso es realmente lo que están intentando hacer es un avance a muy rápida velocidad sobre una gran cantidad de derechos conquistados por 2 siglos de historia argentina. Quisiera insistir en esto. ¿Qué papel tiene la cultura en un país que está inmerso en un huracán de pobreza y de muchos otros problemas, ¿no? De corte económico y social? Bueno, en primer lugar, podemos tomar a la cultura desde el punto de vista estrictamente económico, como dinamizador de la economía,
considerando lo que son las industrias culturales, ¿no? O sea, el aspecto de la cultura como generador de trabajo, como generador de riqueza, como generador también de divisas por posibles exportaciones. Tomada exclusivamente desde este punto de vista, la verdad es que es de alguna forma irracional el avance que hace el gobierno respecto de las instituciones de fomento de la cultura, porque las instituciones de fomento de la cultura son en su gran mayoría autárquicas y se financian de forma autónoma. Por ejemplo, los fondos del Instituto del Cine surgen de un porcentaje de las entradas de los tickets de cine, ¿no? O sea, es decir, que los pagan los propios consumidores y no surgen de los fondos o de las arcas públicas. Lo mismo sucede con los fondos del Instituto Nacional de la Música. Un esquema parecido tienen los fondos del Instituto Nacional del Teatro y así sucesivamente, del Fondo Nacional de las Artes también. Y además hay que decir que las industrias culturales en Argentina, según múltiples estudios, generan un 2,6% del PBI. Esto que puede parecer poco, es muy significativo. Es casi un tercio de lo que genera, por ejemplo, la agricultura, que suele ser la potencia tenida y marcada como el gran motor de la economía argentina, ¿no? Entonces, y además, por supuesto que las industrias culturales son las industrias consideradas como industrias naranjas, que no tienen, por ejemplo, impacto medioambiental, o que el impacto medioambiental es bajo comparado con otras actividades productivas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, recortar instrumentos, eliminar instituciones que ayudan a poner en marcha ese gran entramado que son las industrias culturales, es una cuestión que aparece como ideológica, ¿no? Que si uno mira los números, no se justifica desde el punto de vista racional ese tipo de eliminaciones. Eso si no le sumas todas las otras cosas que brinda la cultura a cualquier tipo de sociedad. Exacto, a eso me refería. Además, la cultura no hay que mirarla solamente desde el punto de vista económico, no con una mirada solamente recortada de eso. La cultura es un modo indispensable para fortalecer y profundizar la democracia, para fortalecer y profundizar los lazos sociales, los lazos de cohesión social, que en una sociedad tan fuertemente dividida como lo es la sociedad argentina, que viene sufriendo a nivel político y a nivel social también esta llamada grieta, ¿no? Que divide a los argentinos y que genera problemas de convivencia muy, muy concretos y muy reales, pero que además nos expone a la necesidad también, esta crisis, de buscar mecanismos para volver a incluir en un proyecto de nación, en un proyecto de comunidad, en un proyecto de patria, a esos millones de argentinos que han quedado excluidos del sistema, que han caído bajo la línea de la pobreza, ni que hablar de esa gran cantidad de niños que crecen en la pobreza y que ven por eso fuertemente coartados las posibilidades de su futuro. La cultura es el camino para volver a poner en marcha esas posibilidades. Que además esto demuestra como la falsa dicotomía que supone como pensar que hay una antinomia o una como contraposición entre desarrollo y cultura, ¿no? Cuando nada más con el análisis que has hecho de lo que implica económicamente se muestra que no es así, pero si además le sumas todos los temas sociales y cómo se puede, digamos, ser importante para orquestar una narrativa de nación, pues se vuelve fundamental, ¿no? Y no se vuelve como un enemigo del desarrollo, sino todo lo contrario, ¿no? Precisamente es así, poner en términos opuestos, en campos opuestos, en oposición, cultura y desarrollo, es realmente una posición ideológica. Y ahora entrando en materia, y sobre todo para quienes nos escuchan, que tal vez no están tan inmiscuidos en el tema de qué es lo que está pasando en Argentina, ¿nos podrías explicar qué es la famosa ley ómnibus propuesta por Milei y, digamos, dentro de esta, qué propone particularmente en materia de cultura y arte? Bueno, lo intentaré. Esta ley que mandaron al Congreso, el proyecto de ley, ¿no? Que mandaron al Congreso bajo el nombre de Ley Bases para la Argentina, se popularizó como ley ómnibus porque la figura del ómnibus incluye un sinnúmero de materias dentro de ese mismo proyecto. Esto es algo extraño para un proyecto de ley, ¿no? O sea, generalmente un proyecto de ley es sobre una materia determinada, sobre un aspecto determinado de la realidad. En este caso, el proyecto de ley tiene más de 600 artículos e incluye reformas desde que el Congreso
le posibilite al presidente de la Nación legislar en la totalidad de su mandato, es decir, que le delegue facultades que son exclusivas y propias del Poder Legislativo, de modo tal que Javier Milei podría en el futuro prescindir del Congreso de la Nación, ¿no? Hasta cuestiones particulares como la posibilidad de la venta de empresas públicas desde Aerolíneas Argentinas, que es nuestra línea de bandera, hasta YPF, que es nuestra empresa para explotar un recurso que es propio del suelo argentino, que es el combustible, ¿no? Y entonces también ahí se muestra que la necesidad de vender no es porque generen pocos recursos o sean deficitarias, sino por otros motivos. Respecto de la cultura en particular, además de, bueno, de liberalizar algunos aspectos de las industrias culturales, propone la eliminación directamente, lisa y llanamente, la eliminación del Instituto Nacional del Teatro, el recorte de posibilidad de financiamiento del Instituto Nacional del Cine, del Instituto Nacional de la Música, la eliminación también del Fondo Nacional de las Artes, que es una institución que brinda becas y fomento a una gran cantidad de disciplinas y que fue esencial, por ejemplo, para la obra de Borges, de Berni, de Piazzolla, pero que también contó en su directorio con grandes escritoras contemporáneas argentinas como María Negroni o Mariana Enríquez. Hay un gran capítulo dedicado a la cultura con distintas medidas cuyo común denominador es la desregulación y la eliminación de los sistemas de fomento. Qué locura. Pero ahora, ¿cuál es el estatus de esta ley? Porque si mal no recuerdo, este ambiciosísimo proyecto fracasó por ahora en el Congreso, pero ¿qué otra alternativa podemos esperar a futuro sobre estas propuestas? Sí, efectivamente el proyecto fracasó en su tratamiento, no por los temas de cultura, sino por otros temas que se mostraron en particular en una pelea muy, muy a cielo abierto con los gobernadores, a los que generalmente responden una buena parte de los legisladores, ¿no? O sea, y es una pelea que de hecho se profundizó en el tiempo y que fue en los últimos días bastante más pública y que llegó a escenas muy repudiables, muy vergonzosas para cualquier argentino o argentina. Por ejemplo, que el presidente de la Nación, Javier Milei, en sus redes sociales le dio like a un meme construido con la imagen de un gobernador ayornado con signos de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas estamos viviendo en la Argentina, ese tipo de símbolos son los que se legitiman en este momento desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, que es nuestro presidente Javier Milei. Lo que circula es que aparentemente van a enviar, en vez de insistir con el gran proyecto de ley Ómnibus, van a empezar a enviar proyectos por área o por tema o por medida específica que quieren lograr. Y ahí, bueno, entonces veremos, todos los ámbitos de la cultura se volverán a poner en estado de alerta, de lucha, como ya se hizo durante las sesiones preparatorias del tratamiento de este proyecto de ley Ómnibus. Paula Vázquez es escritora, librera y gestora cultural. También es exdirectora de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina y fundadora de la librería Lata Peinada en Barcelona. Su último libro publicado es La librería y la diosa, y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. A lo largo del sexenio, muchas de las propuestas de Morena han buscado debilitar los contrapesos del Ejecutivo. Además, la intención de desmantelar los órganos autónomos, ejercer influencia sobre la Suprema Corte y reducir el protagonismo del INE parecen la receta perfecta para convertir a Morena en el partido dominante e incluso aspirar a la hegemonía política. Raúl Cepeda Gil es sociólogo, politólogo y profesor de estudios de desarrollo en el Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford, especializado en América Latina. Raúl, quisiera que comenzaras contándonos
¿Qué consecuencias tiene en el panorama político que el partido en el poder sea tan ecléctico, ¿no? Sea un cachatodo, es decir, un partido ideológicamente ambiguo que permite capturar personajes de todo el espectro político? En este caso muy particular, es algo que los mexicanos, cualquiera que tenga entre 40 o más años, ya ha vivido eso, que era lo que era el PRI. Es decir, un partido político el cual, dado su estructura, dado su programa, literalmente puede capturar posiciones políticas de todos lados. Y la función de un partido político de esta naturaleza es esencialmente tratar de tener una posición dominante en la discusión pública. El problema de eso es que justamente vas a tener políticas públicas que tratan de conciliar una gran diversidad de posiciones políticas que no necesariamente son posiciones que van a resolver los problemas públicos, sino que tratan de mantener una dominancia electoral del partido, en este caso como Morena. De hecho, hay otro partido que se parece mucho en estos días y podrán ustedes notar que es Movimiento Ciudadano. Son partidos los cuales tratan de no posicionarse en un espectro de la agenda política, sino de capturar agencias, políticos, sindicatos o personajes de todo el espectro político para tratar de ganar los más votos posibles, pero el problema es una ambigüedad ideológica y en resolución de problemas públicos. Ahora, para entrar en el tema sobre las propuestas que Morena ha impulsado para buscar debilitar los contrapesos del Ejecutivo, ¿cómo interpretas la intención del presidente López Obrador de eliminar a los plurinominales, por ejemplo? ¿Esta es la primera vez que se intenta eliminar esta figura desde el Ejecutivo? En este caso no, de hecho ha sucedido prácticamente en todos los sexenios con excepción de Vicente Fox desde la transición a la democracia, que es decir que cuando el presidente de la República trata de proponer una reforma constitucional para que estos diputados que se distribuyen según la proporción de votos de los partidos políticos sean eliminados. Lo hizo Felipe Calderón y lo hizo Enrique Peña Nieto. Los dos hicieron propuestas de reforma constitucional en la materia que al final no pasó porque necesitas 2/3 partes del Congreso para lograr una reforma de esta naturaleza, que no es raro en México porque se ha reformado de manera muy constante a la Constitución. Pero la intención es claramente que solo los diputados de mayoría, es decir, los que representan los distritos, dominen el Congreso. Y eso lo que arroja usualmente es un Congreso con un solo o muy pocos partidos con representación. Nada más ver cuántos diputados hay por partido por los distritos se darán cuenta que solo hay 1 o 2 o máximo 3 partidos en el Congreso. Y ahorita ustedes saben que hay al menos 7 partidos representados en nuestro Congreso. La idea siempre es, el presidente en turno quiere eliminar la mayor parte de la diversidad para tener una mayoría en el Congreso. Y en el caso de Morena en particular, si se eliminaran en este momento, muy probablemente ellos tendrían no solo una mayoría simple, que es decir, la mitad más uno, para cambiar las leyes y aprobar el presupuesto, que de por sí eso ya es muy importante, sino también poder cambiar la Constitución. Ahora, nuevamente, necesitarían en este caso, de que el PRI, el PAN, o Movimiento Ciudadano y otros partidos en su conjunto aprueben la reforma. Entonces, al igual que como con Calderón, al igual que como con Peña Nieto, es una reforma destinada a fracasar, pero también basada en la impopularidad del Congreso. Suena muy bien al elector eliminar a legisladores de otros partidos, o más bien a legisladores plurinominales, porque siente que el Congreso mexicano es muy grande y costoso, ¿no? Pero que en relativo al tamaño del Congreso mexicano, o el relativo a nuestra población, pues es un Congreso relativamente normal. Hace unos días discrepaste con algunas ideas expuestas por tu profesor Ariel Rodríguez Curi sobre la posibilidad de que el Ejecutivo busque la disminución o la acentuación del presidencialismo. ¿Por qué consideras que los intentos de cambio al sistema político promovidos por el presidente buscan reforzar al Poder Ejecutivo? Pues discrepo de mi profesor Ariel Rodríguez Curi. Él dice que hay una recuperación del protagonismo del presidente de la agenda pública. Esto claramente lo dice en un contexto más amplio, que es que sí hubo una dispersión del poder político en los gobernadores, en otros partidos, en actores privados y públicos, y yo también coincido que se requiere una presencia mayor del Estado mexicano y del Ejecutivo en la implementación de política pública, que tiene que ver con cómo el periodo que entendemos como neoliberal se fue una reducción de las capacidades del Estado.
En lo que yo discrepo es que para que eso se logre se requiera concentrar poder político y administrativo en el presidente. Todas las iniciativas que el presidente de la República envió esencialmente tratan de concentrar más facultades en el poder ejecutivo, y eso es lo problemático, que yo creo que no solo es un presidente que tiene habilidades discursivas, no solo es un presidente que quiere reforzar el papel económico del Estado, es un presidente que quiere tener un poder ejecutivo fuerte otra vez como solía ser antes de la transición democrática de las reformas electorales que se dieron en 1993. Justo parece que el Estado pues ha recuperado hasta cierto punto su función como coordinadora del desarrollo nacional, en particular en temas de infraestructura o de política energética y laboral. Es una regresión al papel del Estado más o menos como en la década de los 70, pero ¿crees que esta regresión, bueno, en primer lugar, si crees que pasa tal cual, y la segunda, si crees que nos beneficia de alguna manera? Yo creo que no necesitamos las reformas políticas que el presidente está anunciando, que por las políticas implica la reforma del Congreso o controlar el poder judicial en cierta manera o reducir los autónomos para tener un Estado o un gobierno federal con mayor elementos de intervención en la economía pública, porque claramente el presidente lo logró en este sexenio sin eso. Un caso, por ejemplo, la política laboral. Esa es una política que depende totalmente de la Secretaría del Trabajo, o la política de infraestructura, que esa depende más del presupuesto y la capacidad fiscal del Estado que la división de poderes, lo que el presidente hace enter para la agenda económica. Pero claramente la visión del presidente, por ejemplo, un órgano como la Comisión Federal de Competencia o la Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, son un estorbo para ciertas obras de infraestructura o ciertas obras o acciones de gobierno. Lo que podremos preguntarnos es si el diseño de las leyes que dan facultad a estos órganos es útil o si hay problemas que tendríamos que revisar. Pero la lógica total del presidente es que debería ser el presidente de manera unilateral decidiendo muchos de estos elementos, que creo que no. Y además que creo un argumento que desde el Poder Ejecutivo se ha dicho, que es que eliminar a estos órganos o eliminar a los plurinominales va a traer ahorros importantes, cosa que es totalmente falsa. Por ejemplo, en la reforma al sistema de pensiones, el presidente dice que la eliminación de los autónomos va a fondear esto, pero los autónomos, si desaparecieran, solo darían el 0.04% del presupuesto para pensiones contributivas que hay en el presupuesto federal. Entonces, en realidad es usar la impopularidad de la burocracia para fondear ciertos proyectos sociales y evitar unas discusiones mucho más problemáticas que el presidente parece que no quiere recurrir, que es a la de una reforma fiscal. Ante este escenario, justo esta unilateralidad del presidente, más toda la fuerza de su partido, ¿qué partido consideras que se muestra como una sólida oposición ante Morena? El PAN, sin lugar a dudas. Un poco más viendo las tendencias electorales y cómo se ha disuelto el Partido de la Revolución Democrática y el PRI, es que el único partido que está consistentemente ganando elecciones en segundos lugares, que tiene más gobernadores y que probablemente va a tener la bancada de oposición más importante en la próxima legislatura, y la ha tenido en estas dos, es el Partido Acción Nacional. Que el Partido Acción Nacional está funcionando como solía ser el Partido Acción Nacional cuando el PRI era un partido mayoritario, que es un partido que representa a las clases medias del sector empresarial, cierto sector liberal, pero también el votante conservador católico del Bajío mexicano, que es justamente donde el PAN sigue teniendo gobernaturas y sigue operando. Entonces, nos estamos pareciendo mucho a un momento político en que el PAN va a ser otra vez partido de la oposición a un partido que ahorita es, si es el caso de Morena, un partido nacionalista de centro que no tiene una agenda ideológica en una sola parte del espectro, que se puede volver mayoritario, y el PAN como su oposición. El PRD muy probablemente desaparecerá en unos años, dado que el votante de izquierda está votando también por Morena, y que el PRI, que tenía esta misma función o tenía esa misma organización de ser un partido de centro cacha todo, también está perdiendo todos sus bastiones políticos. El hecho de que hayan perdido la elección del gobernador del Estado de México es un claro ejemplo de ello. Claro. Entonces, si las cosas van como van, nos vamos a acercar al bipartidismo,
donde vas a tener un partido mayoritario que es el caso de Morena. Y por mayoritario o dominante quiere decir un partido que la población efectivamente prefiere, sin necesidad de ninguna manipulación electoral. Es decir, claramente por las encuestas parece que la población mexicana prefiere a Morena por sobre los demás partidos y mayoritariamente va a votar por ellos. Eso no implica pues que sea un sistema hegemónico autoritario, como solíamos tener, simplemente que vamos a tener un sistema de partido dominante con una oposición más bien en el lado conservador del electorado. Para cerrar, Raúl, tú votaste por Morena en 2018 y después consideraste anular tu voto en 2021. Ahora, ¿cómo te sientes respecto a las elecciones de este año? ¿Te gustaría compartirnos si ya tomaste alguna decisión? Sí, muy probablemente voy a volver a anular, pero yo lo digo porque mi posición política personal es la de un votante de izquierda. Yo solía ser un militante del PRD. El PRD solía ser un partido político de izquierda que representaba bastante bien todo ese espectro del votante. Y siento yo que el problema con Morena, como partido político con el que voté y el que apoyé en 2018, pero hoy no me representa, es porque evade bastantes preguntas importantes del desarrollo nacional que desde una parte de la izquierda mexicana no están resueltas. La reforma fiscal, el cambio demográfico y la crisis climática. Yo creo que en esos tres temas Morena no tiene respuestas claras. El presidente de la República insistió todo este sexenio que no va a haber una reforma fiscal para fondear pues el problema más grave demográfico del país, que es las pensiones, pero también para hacer otro tipo de políticas públicas muy ambiciosas que ya a mí me gustaría en el país, que es, por ejemplo, expandir y universalizar la educación media superior o tener un sistema nacional de salud y un sistema nacional de cuidados. Eso requieren reformas fiscales. Claro. Y Morena no quiere esa agenda. Y mi otro problema es que el otro lado de la discusión claramente no coincide con una agenda de izquierda. Es decir, el Partido Acción Nacional claramente es un partido de derechas y por lo tanto tenemos un partido nacionalista que puede capturar una parte de la agenda de izquierda, que coincido claramente, Morena la representa con la política laboral o una parte de política de infraestructura, pero claramente no necesariamente representa para un votante más bien de la izquierda o más izquierda. De hecho, Movimiento Ciudadano parecía en algún momento ser un partido que tendía a representar estas posiciones, por ejemplo, con una legisladora como Patricia Mercado, que viene de un viejo esfuerzo de crear un partido socialdemócrata en México, pero justo su decisión de renunciar a la campaña de Jorge Álvarez Maínez muestra que el votante de izquierda o una posición más socialdemócrata en el electorado, pues no tiene mucha cabida y tanto ella lo notó que más bien las partes más conservadoras de Movimiento Ciudadano son las que están dominando ese partido. Entonces, para mí no hay un partido claramente de izquierda en el sistema de partidos. Y eso también habla de cómo el sistema de partidos tiene un problema en México, que es lo difícil que es crear un partido de izquierda o de tener un sistema de partidos mucho más plural de lo que hoy tenemos. Y me preocuparía mucho que una reforma electoral, en lugar de permitir, por ejemplo, cierta pluralidad de partidista, eliminar a los plurinominales o reducir las capacidades del INE, pues cierra la puerta también para que haya partidos más a la izquierda en el espectro electoral. Raúl Cepeda Gil es sociólogo, politólogo y profesor de estudios de desarrollo en el Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford, especializado en América Latina. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.